La agenda de este día, similar a la anterior, solo vamos a ver lo que es el resumen de los cuadros comparativos y vamos a iniciar siempre con el estudio de los ángeles. Pretendo que en esta jornada de 2 clases podamos avanzar con lo que es los ángeles según el panorama teológico de Meyer-Pirman y demos inicio al estudio de los ángeles en cuanto a su clasificación. Bien, como ustedes sabrán, teología sistemática pues es el conocimiento de Dios impartido en una forma lógica y ordenada. Esta parte la tenemos que ir trabajando, entendiendo de que si algunas personas estudian la teología, o mejor dicho, estudian la Biblia a través de la lectura comprensiva, cuando nosotros estudiamos teología sistemática, es otra manera de estudiar la Biblia, pero en esta ocasión nosotros la estudiamos por doctrinas o por enseñanzas. A este conjunto de enseñanzas ordenadas que se puedan mostrar en su forma lógica se le llama teología sistemática. Bien, en la clase pasada pues vimos un poquito de lo que eran los ángeles según la teología de Stanley M. Horton, que sobresalía o podíamos decir que se enfocaba en las 7 realidades de los ángeles. En el caso de la teología de Wade Grudem, observábamos nosotros que en su libro hablaba acerca de los enunciados y los nombres que se le dan a los ángeles. Y en el caso de Meyer-Pirman, pues explicamos nosotros que es un grupo de 12 doctrinas, de 12 enseñanzas, de 12 capítulos, los cuales pues también en el capítulo 3 incluye lo que es la angelología, que es el tema que estamos estudiando, y a manera de hacer un cuadro panorámico observábamos lo que era la naturaleza, la clasificación y el carácter de los ángeles. También hay que incluir la obra de los ángeles que Meyer-Pirman habla. Bien, decía de que existen lo que son la clasificación de los ángeles buenos y la clasificación de los ángeles malos o ángeles caídos. Independientemente, estos dos grupos, el primer grupo se estudia por su clasificación, mientras que el segundo grupo se estudia por jerarquía. Así de que vamos a continuar con el estudio de Meyer-Pirman. Acuérdense de que estábamos observando lo que era la naturaleza, el carácter de los ángeles y la obra de los ángeles. Y luego vamos a ver lo que es la clasificación. Bien, les mencionaba la clase pasada que el estudio sistemático de los ángeles, la definición etimológica de ángel procede de la palabra angelus, que significa mensajero. Por tanto, Meyer-Pirman estructura lo que es el estudio de los ángeles o la comprensión de los ángeles a través de su libro en 4 áreas. Primero, la naturaleza, que fue la que comenzamos a ver la clase pasada, la obra de los ángeles, su carácter y finalmente la clasificación. Veamos. En cuanto a la naturaleza, brevemente, el repaso dijimos que los ángeles, de acuerdo a la teología de Meyer-Pirman, no aceptan adoración y por tanto también no deben de ser adorados. ¿Cuál es la razón principal de ello? Y es que dentro de la naturaleza de los ángeles son criaturas, son seres creados por Dios que en algún momento tuvieron punto de partida. Por eso es que dentro de esa naturaleza se les llama a ellos también inmortales o se les llama infinitos, pero jamás eternos. Vimos también de que eran espíritus, que a pesar de que no están limitados a las condiciones de las naturalezas físicas, es importante entender que en algunas ocasiones se han hecho visibles delante de los ojos de los seres humanos. Luego hablamos de la inmortalidad de ellos y dijimos que no estaban sujetos a la muerte, más bien estaban sujetos a lo que era la separación de Dios, que también se puede entender como una muerte espiritual, pero no en el sentido de dejar de existir. En el caso de la Biblia, Daniel capítulo 7, verso 10, se habla de que hay millones y millones de ángeles. Y en otras citas bíblicas y pasajes bíblicos como Mateo, como Lucas, como Hebreos, vemos nosotros de que
aún a Dios se le designa como Jehová Sebaot o Jehová de los ejércitos, dando a entender de que Dios dirige y comanda pues millones y millones de ángeles. También se hablaba que los ángeles dentro de su naturaleza no tienen sexo, es decir, que se describen en la Biblia como que si fueran varones, pero en realidad en Lucas capítulo 20, verso 34 al 35, nuestro Señor Jesucristo dejó fundamentado la enseñanza de que en el cielo los seres humanos serían como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento, es decir, que no existe lo que es la atracción de un hombre a una mujer y tampoco existe lo que es la reproducción, así como los ángeles. Cuando hablábamos nosotros del carácter, dijimos de que en todo caso los ángeles son obedientes y cumplen la voluntad de Dios sin discutir ni titubear. Por eso es que mencionábamos que en la oración del Padre Nuestro, nuestro Señor Jesucristo decía acerca de los ángeles en la oración: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, dando testimonio Jesucristo de que en el cielo se hace la voluntad de Dios y que el deseo en la tierra es que también se haga la voluntad de Dios. Muy bien, dijimos que eran sabios. En cuanto a la sabiduría, mencionábamos que la inteligencia de los ángeles excede a la del ser humano en esta vida. Pero, aunque los ángeles sean sabios, no significa que sean omniscientes, que lo sepan todo. Al contrario, los ángeles no pueden discernir los pensamientos tanto del corazón como de la mente, es decir, las intenciones. Tampoco, no lo pueden hacer. Sin embargo, saben mucho más cosas que lo que puedan saber los seres humanos a causa de el conocimiento que Dios les ha dado desde el momento de su creación hasta la actualidad. Ahora bien, en cuanto al conocimiento de los misterios de la gracia de Dios, también es limitado. En el caso de Pedro se habla de que hay un conocimiento limitado y que los ángeles desean ver o desean estar o conocer el cumplimiento de la voluntad de Dios. Muy bien. Ahora, si no mal recuerdo, mis estimados estudiantes, en la clase pasada nos quedamos precisamente acá, en lo que era el carácter de los ángeles. En el caso del carácter, su manera de ser, su forma de ser, se dice que los ángeles son reverentes. Y Meyer Pirman habla acerca de la dignidad más elevada de ellos, la cual es la adoración, una manera de mostrar reverencia, pleitesía, de mostrar respeto a Dios precisamente es a través de la adoración al Señor. Vemos nosotros que hay algunos pasajes bíblicos donde se muestra la buena voluntad y el deseo de los ángeles de adorar a Dios en su máxima expresión. Ahora, cuando vemos nosotros la segunda característica, vemos que los ángeles son humildes. Y en cuanto a la humildad de los ángeles, Meyer Pirman dice de que no abrigan ningún tipo de resentimiento, ni tampoco denuncian o vilipendian, es decir, discuten en sobremanera con sus opositores. Me gustó mucho, porque esta fue la parte donde nos quedamos en la clase pasada, cuando mencionábamos en Judas, que versículo 9, si no mal recuerdo, uno de los compañeros en el estudio estuvimos viéndolo, que se mencionaba lo siguiente: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. En este caso, mencionamos nosotros de que es importante entender que cuando se dice que los ángeles son humildes y que no abrigan resentimientos personales, que ni denuncian o pelean o discuten con sus opositores, Meyer Pirman toca uno de los pasajes bíblicos más importantes, y es que
los ángeles no toman venganza por cuenta propia. Y eso es una muestra de la humildad. Recuérdense que el estado de humildad no significa nada más estar quedo, sino que mostrar ese tipo de serenidad y ese tipo de control, aun cuando la provocación, la resistencia o la crisis la están viviendo. En este caso, vemos nosotros que los ángeles, la máxima autoridad o su máxima arma espiritual, ¿verdad? En lo que es el reino, es poner las cosas en manos de Dios. Y por ejemplo, aquí hago un breve paréntesis para hablar de la iglesia, de los cristianos, que en algún momento cuando una persona está siendo severamente atacada o severamente dañada por algún motivo, por un tercero, la enseñanza que nos da que los ángeles sean humildes es poner las cosas aún en las manos de Dios. En este caso, que una persona diga, o sea, no solamente el Señor te reprenda, sino que el Señor trate contigo o te pongo en las manos de Dios, nos habla a nosotros de que ya se tiene una gran autoridad de parte de Dios al dejar las cosas en el Señor. Así que quería cerrar ese paréntesis porque yo sé que estamos hablando de los ángeles, pero es importante también entender que esa autoridad de parte de Dios pues también ha sido dada a lo que es la iglesia. Bueno, también se dice de que son poderosos en fortaleza, poderosos en batalla, es decir, de que tienen mucho más vigor que en el caso de los seres humanos. Por eso dice que los seres humanos pues son menores que los ángeles. Los ángeles pues tienen más poder, pero no son omnipotentes. ¿Qué significa esto? Que no lo pueden hacer todo. También tienen limitaciones y eso es importante de mencionarlo. Meyer-Pirman hace énfasis acerca de eso. La otra característica cuando hablamos nosotros de los ángeles es que los ángeles son santos, es decir, que están apartados, separados o dedicados a Dios. Y por eso se le llaman a ellos santos ángeles. Vemos nosotros como ejemplo en Apocalipsis capítulo 14, en el versículo 10, la siguiente declaración de las Sagradas Escrituras cuando dice, ¿verdad? Que los ángeles son santos, ¿verdad? Y, por cierto, se habla acerca de la severidad de esos días. Él también, versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahí vemos nosotros la característica de que a los ángeles también se les llaman santos, pues están dedicados para Dios, apartados para Dios o separados para Dios. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que son la obra de los ángeles. ¿Qué es la obra de los ángeles según Meyer-Pirman? Aquí estamos hablando de sus actividades, estamos hablando de lo que hacen, sus funciones, cuáles son aquellas situaciones o actividades que Dios manda hacer a los ángeles. Y aquí vamos a ver algunas características. Primeramente, son representantes, o mejor dicho, como dice Meyer-Pirman, agentes de Dios. Se les menciona a ellos que ejecutan u obedecen los decretos de Dios en cuanto a sus juicios. En este caso, mis estimados, vemos nosotros una serie de pasajes bíblicos donde se recalca la función de los ángeles. En el caso de Génesis capítulo 3, verso 24, se menciona la función de los querubines que fueron enviados para proteger lo que era el huerto, ¿verdad? De la entrada o el acceso de Adán y Eva una vez ellos hubiesen cometido lo que es la desobediencia de tomar el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y así sucesivamente vemos nosotros que los ángeles también son obedientes en cuanto a los decretos de juicio. Y por eso, delante de ustedes, pues tienen una serie de pasajes bíblicos. Ahora, algo que sí quisiera recalcar en esta mañana es que cuando hablamos de que los ángeles tienen una obra o una actividad,
no debemos de olvidar el significado de su nombre. Recuérdense que al inicio dijimos que en la etimología ángel significaba mensajero, y es precisamente esa característica de ser mensajero de Dios lo que lo hace su función como tal. En el caso de ángel, que literalmente significa mensajero, vemos que Dios los envía primeramente, en el caso de su mensaje o sus declaraciones, vemos en Lucas capítulo 1, en el versículo 11 al 20, de la siguiente manera. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. ¿Qué vemos acá? La primera función de ser mensajero de Dios son las anunciaciones. Es decir, que se presentan en diferentes pasajes de las Sagradas Escrituras y anuncian, en este caso, lo que era el nacimiento de Juan el Bautista. Y se cumple perfectamente al pie de la palabra. En el segundo término, cuando se habla de ser mensajeros de parte de Dios, vemos nosotros que también dan otro tipo de mensaje, y en este caso es las advertencias. ¿Y de qué manera advierten? A manera de poder explicarlo, en el pasaje bíblico de Mateo capítulo 2, verso 13, se dice de la siguiente manera: después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces acá vemos que los ángeles también advierten, o sea, no solamente anuncian lo que pueda suceder, sino que también dan advertencias, dan ultimátum en este caso, para sobreguardar la seguridad de los seres humanos. Todo esto lo hacen de parte de Dios. Número 3. ¿Qué tipo de mensaje son los que traen los ángeles a los seres humanos, o qué tipo de función hacen ellos al decir que son mensajeros? Vemos como ejemplo el pasaje bíblico de Mateo capítulo 1, verso 20, y ahí vemos otro tipo de mensaje. Dice de la siguiente manera: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En este pasaje bíblico vamos a ver la tercera característica de los ángeles como mensajeros de Dios. En este caso, la primera era, el primer tipo de mensaje: los ángeles anuncian. Número 2, los ángeles advierten. Y en el pasaje bíblico que acabamos de leer, los ángeles instruyen, dirigen u orientan. Eso es bien importante para que ustedes lo puedan anotar y puedan tenerlo en cuenta. Ahora, hay una cuarta característica, y en este caso es el hecho de que Meyer-Pirman dice que los ángeles alientan, o en otras palabras, para que nosotros lo podamos entender, dan ánimo, o mejor dicho, confortan. Por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 27, en el versículo 23, Hechos, permítanme,
que ha ingresado otro estudiante. Bien, en Hechos capítulo 27, verso 23, dice de la siguiente manera. Son palabras del apóstol Pablo, inspirado por Dios, en la escena o en el pasaje bíblico que relata acerca de la travesía en barco hacia Roma. Y dice de la siguiente manera. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Versículo 24. Diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Vemos nosotros de que ha llegado un momento de crisis. En el camino del apóstol Pablo hacia Roma, pues él no iba en condición de turista o de invitado, sino que prácticamente pues él era un preso que había apelado a César, y por ser ciudadano romano y en esa condición tener el privilegio de poder ser juzgado ante los tribunales romanos, Pablo es trasladado vía marítima hacia Roma. En el camino sucede una tragedia y comienza una tormenta que de alguna manera trata de hundir la nave. Al parecer, esta tragedia se extiende a lo largo de 2 semanas, de día y de noche, y la tormenta no bajaba ni se suspendía, de manera que las personas ya habían perdido la esperanza de sobrevivir. En la noche más trágica, un ángel se presenta delante del apóstol Pablo y le conforta diciendo de que no va a haber pérdidas humanas y que también su vida va a ser guardada de parte de Dios, porque su vida ya tiene un propósito, y es llevar el evangelio y el testimonio de Jesucristo a lo que es Roma, a las altas autoridades, lo que en aquel entonces se conocía como la máxima potencia del mundo antiguo, en ese caso. Entonces vemos nosotros que los ángeles también alientan, animan, y si ustedes se recuerdan, hay un pasaje bíblico donde nuestro Señor Jesucristo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches y también soportado la tentación de Satanás, llegaron ángeles para confortarle, para animarle, en otras palabras. Bien, y también cuando se habla de los ángeles como mensajeros de Dios, también se dice de que ellos apelan. Es decir, que llaman a lo que es a la reflexión, apelan a lo que es el cambio, exhortan de alguna manera, reivindican el camino. Todo esto lo hacen de parte de Dios. Entonces, si decimos que una de las características de la obra de los ángeles es que ellos son mensajeros de Dios, recordemos por favor las 5 características de los mensajeros de Dios. Los ángeles anuncian, número 1. Número 2, los ángeles advierten. Los ángeles instruyen, número 3. Número 4, los ángeles alientan, animan, confortan. Y número 5, los ángeles apelan. Ahora, también como característica de su obra es que los ángeles son siervos de Dios. Y aquí estamos hablando de lo que ellos hacen. En el literal B, como mensajeros de Dios, vemos lo que ellos hablan. Pero en el literal C, Meyer Pirman nos explica a nosotros lo que ellos hacen. Y cuando se dice que los espíritus o los ángeles son espíritus administradores enviados para el servicio a favor de los que son herederos de la salvación, por ejemplo, Hebreos capítulo 1, verso 14, muestra que los ángeles son enviados para sostener y para confortar. Aquí ya es diferente.
ya no lo hacen con palabras, sino que también lo hacen a través de las acciones. En el caso de la segunda característica de que son siervos de Dios, los ángeles preservan, como el caso de Génesis capítulo 16, verso 7, cuando el ángel pues protegió, ¿verdad?, a lo que era Agar e Ismael, y así sucesivamente algunos pasajes bíblicos. En el caso de la tercera característica es que los ángeles también dicen liberan. Y vemos nosotros muchos pasajes. Entre los que están acá quisiera mencionar, por ejemplo, el pasaje bíblico del libro de los Hechos, donde el apóstol Pedro tiene pues la experiencia de ser liberado por un ángel, donde la cárcel se le abre y después de haber sido atormentado lo que es Santiago y pasado por espada, Pedro termina preso, pero Dios le libera a través de un ángel. Ahora, cuando se habla de la clasificación de los ángeles, Meyer Pirman habla del ángel de Jehová, de los querubines, de los serafines, de los arcángeles. Y en el caso de teología sistemática de Meyer Pirman, él identifica la quinta clasificación de los ángeles y la subdivide en lo que son los ángeles escogidos y los ángeles de las naciones.